Estamos de vuelta con más Acción Positiva con el licenciado Alberto de Aragón y vamos a continuar con el tema. Él interesantemente señalaba el hecho que durante la campaña del actual presidente Barack Obama no solo vimos que usaron las redes digitales sumamente eficientes, sino que fue capaz él de captar fondos de pequeños donantes a 600 millones aproximadamente de dólares. Esto es muy impactante porque toca otro de los puntos fundamentales, como es el financiamiento político. Aquí siempre señalamos que hay poderes atrás, el narcotráfico, el narco qué sé yo, los poderes ocultos y todo lo que se señala, pero qué interesante que sí puede haber una acción ciudadana que de pequeños contribuyentes apoyen a un candidato que confíen y que los libere a ellos mismos también de estar bajo esa presión, Alberto. Totalmente, fíjate, hay un aspecto extremadamente importante. El que da 10 quetzales, 5, 100 dólares, lo que sea, se siente dueño del efecto, o sea, se siente dueño del triunfo y se siente dolido por el fracaso si lo tuvo y voy a seguir compitiendo porque ya eso es parte mía. O sea, que en ese sentido Obama y su grupo, como es natural, tenía un grupo excelente, de gente joven, muy buena, manejó muy bien. Hicieron historia en ese sentido, cambiaron, hicieron ¿verdad? Historia, exactamente. Las personas mandaban sus aportes, que algunos eran de 10 dólares, pero se sentían dueños de creo que 5 dólares, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que parte tiene que ser la confianza que se genere en el electorado, claro. El hecho de que haya una persona que sientan ellos que pueden darle su dinero. Totalmente. Pero mira Alberto, qué interesante porque el tema de hoy es un poco sobre las encuestas específicamente. Bueno. Y siguiendo el tema de Barack Obama, porque por ejemplo, Barack Obama, cuando empezó como candidato en las primarias, era prácticamente el underdog, como le dicen los americanos, es decir, alguien que no tenía prácticamente posibilidades. Claro. La encuesta le daba un 2% sobre la maquinaria democrática del partido que tenía Hillary Clinton como la más posible candidata. Claro. Ahora, las encuestas ahí al final fallaron, porque terminó él ganándole a Hillary las primarias, ¿no? Ahora, voy a ampliar un poco la pregunta. Esto te lo traigo porque en este momento que estamos ya en esta campaña ilegal anticipada en Guatemala, ya estamos también viviendo las encuestas, ¿verdad? Claro. Ya como que la psicosis de que ya va una, ya va dos, ¿cómo van los resultados? ¿Qué tan confiables son las encuestas, sí o no? ¿Y qué pasó en el caso de Obama, por ejemplo? Sí, primero el 2% que podía tener Obama en las primarias al principio es equivalente al 2% que tenía Jorge Serrano cuando Vinicio Cerezo lo invitó a dialogar en un programa que fue diferido, o sea que fue grabado anteriormente, así que Vinicio estaba consciente que le estaba dando una buena oportunidad a Serrano para que se posicionara, como efecto de eso debilitar a Jorge Carpio y como efecto de eso acercar a Alfonso Cabrera a la posición segunda en la presunción correcta, que cualquiera que fuera a segunda vuelta con Jorge en aquel momento pues le ganaba. Es un hombre muy bueno, pero cometía errores al final de la política, o sea que eso puede irse modificando. Ahora, en las encuestas en ese caso no fallaron, o sea, en el momento que tenía 2, Jorge tenía 2, Jorge a la semana de haber tenido el diálogo tenía 11 puntos y ahí para abajo ya no lo detuvo nadie. O sea que puede sucederse esos fenómenos, ¿te das cuenta? Pasó en Perú con Fujimori, en 3 meses Fujimori le ganó una figura mundial. Y las encuestas lógicamente lo ponían. Bueno, el mismo Felipe Calderón en México, él también cuando estaba en las primarias del partido tenía 2%. Exactamente. Entonces, pero volviendo a la pregunta en sí, ¿verdad? Porque ponle tú que en Guatemala hemos visto pues porcentajes sumamente altos para un candidato, una diferencia grande con el siguiente. Ese candidato puede sentirse ya tranquilo, confiado y tirarse a descansar. Bajo ningún concepto. Eso puede ser, y una vez más, con el respeto y el cariño que merece la memoria de Jorge y todos sus descendientes y familia política, que los quiero muchísimo, pasaba también que él salía adelante y las encuestas, mientras no tenía opositor, las ganaba todas. Entonces, ¿qué pasa? Hace un año la presunción, había un candidato que se presumía que iba a ir. O sea, ¿por qué? Porque iba a hacer ya otro intento, ya le corresponde, etcétera. Y entonces había alguien que se suponía que es la señora que iba a ir. Entonces, lógicamente, todo se concentraba en ellos dos. Más aún, la señora, ahora es que ya hay una decisión, o por lo menos una manifestación de ella de ser candidata. Pero anteriormente ella era candidata a los medios de comunicación y del pueblo, porque ella no había dicho, yo quiero ser presidente. Ahora ya lo dijo, ya me estoy divorciando, etcétera. O sea, ahora sí es evidente.
O sea que lo que pase ahora en adelante sí refleja un poco mejor lo que va a pasar después de la convocatoria inclusive, ya sabiendo quiénes están compitiendo. Pero anteriormente había figuras que no se sabía si iban o no. Entonces, en consecuencia, no tenían por qué tener una posición tan fuerte en las encuestas. Ahora es que empieza la cosa a tomar la forma en que se va a estar al final de la contienda, o sea, lo más parecido que va a estar al final de la contienda. Claro, tú mencionabas, por ejemplo, el debate cuando el presidente Vinicio Cerezo en aquella oportunidad se enfrenta con Jorge Serrano y resulta en una resonante victoria para Serrano. Algo que en alguna forma pues sorprendente dada la calidad de ambas personas para la polémica. Ese hecho en sí fue histórico para la campaña de Jorge Serrano. Y para el mercadeo político en Guatemala, pues esa fue una acción mercadológica de Vinicio. Él pudo haberse dado un pulso un poco más fuerte porque los dos son excelentes debatientes, los dos. Y Vinicio, si hubiera apretado un poco, pues probablemente hubiera podido, pero él permitió que el debate fuera ganado por estrategia de él a Jorge Serrano. Esto lo hemos planteado en muchos lugares. ¿Esto podría llamarse una manipulación? No, se puede llamar estrategia. Yo no digo manipulación, yo digo que fue una estrategia totalmente válida. Una estrategia no para favorecer a un ex candidato. A su delfín, como decimos. En Guatemala, yo creo que es totalmente legítima. Creo que es una estrategia inteligente y creo que se puede llevar. Lo que no se debe hacer es lo ilegítimo, lo ilegal, cosas que se han hecho muchas veces en Guate, pero esto es una cuestión de pensar inteligente políticamente. Yo creo que, al contrario, creo que es una lección para la historia que yo utilizo mucho en la universidad con los alumnos míos de mercadeo político. Yo te preguntaba esto sobre la manipulación o no, porque obviamente parte de la situación que se vive en Guatemala en general es la poca confianza en instituciones, la poca confianza en lo que se hace, ¿no? Entonces, pues también la percepción del guatemalteco es que no cree verdaderamente en las encuestas. Te voy a enseñar algunas respuestas de algunas gentes que nos contestaron a unas preguntas sobre las encuestas. Yo creo en las encuestas como un instrumento técnico que va a predecir, digamos, de qué manera se puede comportar un evento. Pero si usted me lo pide como una encuesta política, tendríamos que ver el otro factor. Si se utilizan como propaganda, no creo en ellas. No precisamente, no mucho creo en las encuestas políticas. No creo en las encuestas políticas porque yo creo que son fáciles de manipular. Pues pienso que sí, depende del criterio de cada uno, ¿verdad? Así emite uno su opinión sobre la persona que uno cree conveniente para el país. Pues mire, como dice el viejo adagio, ¿verdad? El que paga los mariachis pide las canciones. Algunas sí son veraces, pero otras más bien tienen un fin político y están manipuladas por los partidos políticos. Definitivamente favorecen a quien las paga. No, en lo absoluto, en lo absoluto. ¿Cambiarían el voto flotante o cambiarían las personas que no tuvieran madurez política para tomar decisiones por su propia cuenta? De ninguna manera, al menos en mi persona yo ya tengo una idea de para quién va a ser mi voto, así que no creo que influyan en mi voto. No, a mí en lo personal no, yo confío que los guatemaltecos tampoco se dejen guiar por el resultado de una encuesta. No, porque yo ya tengo mi criterio y mi opinión definida de quién quiero elegir. Entonces pienso que la encuesta no me tiene que cambiar mi opinión si yo tengo la mía. ¿Son creíbles o no las encuestas? Sí, correcto, bien, muy bien, mira. Parte de lo que sucede, yo en una oportunidad te vi hablando con Mario Antonio Sandoval acá, y él sacó un ejemplo que lo hemos tocado anteriormente a algunos encuestadores, y es el famoso caso del avión. El avión que llega a su destino, a donde quiera que llegue, no es noticia el que se cae. Entonces, no es noticia las encuestas que salen exactas, sino las que no salen exactas. Entonces hay muchas opiniones que lógicamente algunas tienen fundamentos, otras no, por lo regular no son técnicas, lo que le llaman conocimiento vulgar en estudios profundos, etcétera. Mira, las encuestas sucede lo mismo que sucedería con 2 gotas de sangre, 2 muestras de sangre, estamos hablando con un médico, sacados con 2 laboratorios distintos, de 2 dedos diferentes de la misma persona. El resultado tiene que ser igual. O sea, si el procedimiento se sigue, el resultado tiene que ser igual. Hay niveles de dificultad. ¿Cuándo? Cuando están demasiado pegados una posición con otra. Lo que pasó en México con Calderón
contra AMLO. Obrador, sí. Por López Obrador pasó en Estados Unidos, Bush contra Gore, etcétera. Cuando la diferencia entre dos variables es menos que el margen de tolerancia, eso es lo que le llaman, los gringos le llaman, los colegas norteamericanos, too close to close. Lagos Lambín también Too close en to Chile. close, exactamente, Lagos en Chile. Entonces, cuando es demasiado close, demasiado cerrado para hacer un pronóstico, no se debe hacer pronóstico. Alberto, por ejemplo, ¿el tamaño de la muestra es importante o no? Totalmente. Yo te pregunto porque en el caso de Chile, en el caso de Lagos, alguien mencionaba que si hubiera sido más grande la muestra, hubieran logrado, porque la diferencia fue un 0.5%. Pero, ¿es importante el tamaño de la muestra? Totalmente. Claro que la metodología científica es fundamental, Totalmente, pero... Totalmente, pero mira, en 0.5% no hay diferencias estadísticas. Sí. Y aún con una muestra gigante, no pudiera haberse dado la situación de haber... en ese caso está empatado. Era demasiado Yo te estaba cerrado. contando la entrevista que nos hicieron a Pedro Trujillo a mí en el caso de Calderón y López Obrador. En el mismo periódico, Pedro dijo, gana López Obrador, y yo dije, gana Calderón. Yo tenía más elementos que Pedro, no. Los dos podíamos haber tirado una moneda al aire. Lo que me pasó, que te estaba contando, es que supe que había muerto la mamá de una figura muy importante del PAN, y había ganado México en un partido como ganaron los guatemaltecos ayer. La euforia es muy distinta. ¿Y quién estaba en el gobierno? PAN. Entonces parte de esa euforia iba a servir en una situación de empate. Eso ya porque llevó situaciones fortuitas, ¿no? Me recuerdo fortuita. que cuando Oscar Arias da declaraciones sobre el TLC, hay un cambio en el voto. Totalmente. En este momento está en Perú, próximo a las elecciones, ¿no? Y Ollanta Humala es aparentemente el ganador, Sí. aunque bastante cercano Sí. con Fujimori y con el otro candidato. Ahora, en las elecciones anteriores, pero cuando Fujimori fue electo, Bueno. 3 meses, tú lo mencionaste hace un momento, hubo cambios muy importantes. Claro, sí, ahí hubo una inteligentísima participación, y si le quieres llamar manipulación, por parte de Alan García, yo creo que puede ser. Alan García empezó por acusar a Ruth de Flores de ser la pitufa, o sea, la candidata de los millonarios. Y los consultores locales de ella cometen el error que desde la piscina, en la cañada, digamos, el equivalente de casa de sus padres, ella niega que es la candidata a los millonarios tomándose un martini en la piscina de los papás. Eso es un error total en campaña. Pero además de eso sale Alan García y empieza a increpar, a molestar, pues, indignado porque Chávez había metido en las cuestiones locales de la campaña política de Perú. Y lo hacen que lo hiciera de verdad él. Y plantea que Chávez era el que estaba protegiendo Ollanta porque tenían afinidad ideológica. Y eso daña a Ollanta. Bueno, los mexicanos son los más nacionalistas de Latinoamérica y los peruanos le vienen pisando los talones. Eso levantó el nacionalismo del pueblo peruano y no quiso permitir que alguien se metiera en la campaña nuestra y evidentemente bajaron en ese caso a Ollanta Humala. O sea que fueron dos acciones de Alan García o de sus asesores brillantes que son totalmente lícitas. Y claro. Las reacciones fueron las que hicieron, que de verdad tuviera efecto la estrategia que planteó. Un corte y estamos en un momento con más acción positiva.